Buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustín Galeano, soy ingeniero agrónomo, socio de APRESID de la Regional de Mar del Plata. Les quiero dar la bienvenida hoy miércoles 26 al Congreso APRESID 2020 y a la charla denominada Factores fundamentales para el manejo de chinches en el cultivo de soja. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas. Y al finalizar la presentación les pasaré algunas de ellas al orador en base a la cantidad recibidas y al tiempo que dispongamos. Recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. En el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de esta sección poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. A continuación voy a presentar brevemente al orador para dar inicio a la charla. El orador es Mariano Luna, él es ingeniero agrónomo, trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria de Pergamino de INTA. Vamos con la presentación. ¿Cómo están? Antes que nada, muchas gracias a APRESID por esta invitación para poder hablar sobre el manejo de plagas en el cultivo de soja y específicamente sobre los factores más importantes a tener en cuenta para el manejo de chinches en el cultivo de soja. Sin más, vamos rápidamente. Para empezar, ¿cuál es el principal factor que tienen que tener en cuenta? El inicio, el monitoreo. Este es el principal factor que tenemos que ver para el manejo de las chinches en el cultivo de soja. Y es muy importante porque si ya desde este factor, el monitoreo, lo hacemos mal, lo más probable es que todas las restantes decisiones estén mal tomadas, estén mal analizadas. Es fundamental poder realizar un correcto monitoreo en el cultivo. Para esto, una clave, tenemos que tratar de no ir como locos. Las chinches son un insecto muy móvil, las chinches se mueven mucho. Necesitamos no asustarlas, principalmente. Tenemos que ir y hacer el monitoreo de forma tal que ellas no se tiren al suelo. Y les tengo una mala noticia, las chinches suelen tirarse hacia el suelo. Y si una buena cantidad de estas chinches se tiran al suelo, vamos a realizar un menor conteo. Y por lo tanto, una menor estimación y una mala interpretación de la densidad real de chinches que tenemos. Por ejemplo, algunas cuestiones fundamentales. ¿Hay un mejor momento del día o un peor momento del día? Está comprobado que los buenos monitoreadores en todo momento del día consiguen estimar de forma buena la cantidad de chinches. Pero si hay que elegir o hay que ser muy puntilloso en un lote, tratemos de ir a primera hora de la mañana cuando el rocío se está secando. No hagan como me ha pasado a mí, que he ido cuando está pleno rocío y no capturamos nada porque se nos moja todo por la gran cantidad de agua que tiene el cultivo de soja. Entonces, a primera hora de la mañana, cuando ya el rocío se está secando, que las chinches están en la parte superior, una buena parte, otra en la parte inferior, pero bastante quietas, porque pasaron toda la noche con menor temperatura y por lo tanto están más quietitas. Cosa importante del monitoreo, usen el paño vertical, está comprobado que es la herramienta más eficiente que tenemos para detectar una buena densidad de chinches. Otra cosa importante, hagan un muestreo representativo, miremos varias partes del lote. Como regla general, aproximadamente 10 puntos, que no significan 10 pañadas, son 10 puntos de muestreo cada 100 hectáreas. En cada uno de estos puntos de muestreo podemos hacer un buen número de pañadas. ¿Para qué? Para darnos una idea real de la densidad de estas chinches. Recuerden, las chinches son un insecto que se distribuye en forma muy manchoneada. Puede estar en una cabecera, en el centro del lote o en la otra cabecera. Si nosotros no hacemos un buen monitoreo en todo el lote, podemos estar subestimando la real población que se encuentra en ese lote. Algo fundamental que tenemos que entender, los insectos, chinches específicamente, no son una foto, ellos no están quietos, son una película en continuo movimiento y en continua evolución. Por lo tanto, vamos a hablar un poquitito del ciclo biológico de las chinches. Muy rápidamente, ustedes saben que en las chinches, como podemos ver en el gráfico, hay una etapa de colonización. Ahí tenemos que empezar muy bien a hacer el monitoreo. ¿Por qué? Porque es el punto cero. Si las chinches inician la etapa de colonización en etapas vegetativas muy tempranas, posiblemente el problema a la postre, en etapas de llenado de grano, sea significativo. Pero si las chinches colonizan el cultivo de soja ya entrado
etapas de formación de vaina, va a ser muchísimo menos la problemática posterior y posiblemente los problemas se den recién allá por madurez fisiológica. Entonces esto es muy importante. Detectemos cuando las chinches están ingresando al cultivo de soja. Por lo tanto tenemos una etapa de colonización donde la densidad generalmente es baja, una etapa de alerta donde tenemos que ser puntillosos en el monitoreo. ¿Para qué? Para hacer los análisis posteriores. Un periodo crítico generalmente se da ahí en lo que es fin de formación de vaina, inicio de llenado, porque suele haber una muy buena densidad. Y después tenemos una etapa de pico poblacional. Las chinches, digamos, los insectos no son sonsos. Ellos dicen, ¿dónde está el mejor alimento? El mejor alimento lo vamos a tener allá por madurez fisiológica del cultivo de soja. Por lo tanto, van a intentar sincronizar su máxima cantidad poblacional ¿con qué? Con esa etapa que es la que más le guste el alimento. Por lo tanto, a ver, ustedes cuando llegan al asado tratan de llegar cuando ya el asado está a punto. Bueno, eso es lo que quieren hacer las chinches. Llegar en el momento óptimo para sentarse a comer, con la máxima densidad poblacional. Y después tenemos una etapa de dispersión cuando ya el cultivo está ceneciendo o se lo cosechamos. Y después tenemos una etapa de diapausa o de invernación, por decirlo de una forma, donde hay algunas chinches que se quedan en el cultivo, ya vamos a ver cuáles, y algunas chinches que se van a refugios como bordes de alambrado, arbustos, árboles, que son las conocidas chinche verde y chinche de la alfalfa. Ya las vamos a ver, tranquilos. Un aspecto muy importante, acá pongo, ustedes pueden ver el ciclo biológico de la más conocida de todas, la chinche verde, Nesara viridula. El resto de las chinches, días más, días menos, el ciclo biológico es bastante similar. Esto para que nos demos una idea de que es un insecto en movimiento, un insecto en evolución. Fíjense, desde formación de huevo hasta ninfa 3, que ya es una ninfa, un estado ninfal que nos hace un daño similar, un poco menos, pero similar al adulto. Por lo tanto, lo tenemos que contabilizar cuando hacemos ese registro de chinches, ese monitoreo. Tenemos aproximadamente 13 días. En algunas especies, como chinche de los cuernos, ya vamos a ver cuál es, tendremos alrededor de 12 días aproximadamente. Ahí pueden ver en el gráfico los diferentes días en que se tarda en promedio entre una etapa y otra. Alrededor de que están los huevos, o sea, la oviposición, hasta el adulto tenemos aproximadamente unos 32 días. Esto es muy importante, está regulado por la temperatura. A mayor temperatura, estos ciclos, estos días se acortan. Por lo tanto, podemos tener antes etapas más peligrosas. Para que se den una idea, dije, la ninfa 3 ya hace un daño similar al adulto. Pero la ninfa 5 ya hace el mismo daño al cultivo que el adulto. Por lo tanto, tener muy en cuenta esto. Vamos a hacer un ejemplo, un monitoreo práctico. Vamos al cultivo de soja. ¿En qué momento? Lo vamos a monitorear ahí, fin de R2, inicio de R3, aproximadamente. Ahí tenemos que ir, este monitoreo muy minucioso que vamos a hacer, ver cómo está la densidad poblacional. ¿Qué es lo que tenemos? Muchas veces, y esto es común, me dicen, no, tengo adultos, nada más. Porque a veces el monitoreo no se hace de la mejor manera. En este caso, al inicio es muy común encontrar chinche de los cuernos y chinche de la alfalfa. Ahora las vamos a ver en más detalle. Bien, entonces uno hace un monitoreo previo, ve el nivel de daño económico, hace un prorrateo, o sea, todo lo llevamos a un nivel como chinche de la alfalfa. Ahora vamos a ver cómo. Y me da que tengo 0,15 chinches de la alfalfa ahí, inicio de R3. Perfecto. Si miramos los umbrales de daño económico, vemos que en una soja, por ejemplo, vamos a suponer a 35, podría ser el caso, el nivel de daño económico es 0,3, o sea, estamos lejos todavía de realizar una acción para el control de estas chinches. ¿Pero eso es toda la historia? No, hay que ver cómo es la situación poblacional. Supongamos que también había huevos, que también había ninfas. Entonces tenemos que pensar cómo van a evolucionar de acá a 7-10 días, que es cuando vamos a estar haciendo la siguiente vuelta de monitoreo. Perfecto. Fíjense, el adulto vive entre todas las especies unos 30 días aproximadamente. Y no es que deja de comer, consume durante todo su etapa adulta. Por ahí ya en los últimos días consume mucho menos. Por lo tanto, yo vuelvo a los 7-10 días, el adulto va a seguir haciéndome daño. Es un insecto que me va a estar haciendo daño aún. Lo que era la ninfa 5 ya va a ser un adulto aproximadamente. Lo que era la ninfa 3 o es ninfa 5 y si las temperaturas son muy altas ya es un adulto. O sea, ya tenemos un potencial de daño mayor en solo 7 a 10 días y hablamos en pleno verano.
lo que era la oviposición, la masa de huevos, que nunca la cuentan, no me mientan, por lo menos no me mientan a mí, como siempre digo. Es muy raro que hagamos una interpretación de qué va a pasar con esa masa de huevo. Esa masa de huevo en 7 de 10 días es ninfa 3, ¿se acuerdan? Ya hace daño. Por lo tanto, si me descuido, no veo cabalmente la verdadera población y hago la interpretación de cuál es el problema futuro, puedo estar teniendo pérdida. Miremoslo de otra forma. Esta es la real foto de ese cultivo. Si esa es la real foto, en vez de 0,15 chinches del alfalfa prorrateado por metro lineal, a valor futuro, ¿cuál sería? Y por ahí teníamos cerca de una chinche de la alfalfa por metro lineal. ¿Recuerdan? R3, R4, 0,3, 0,4 chinches. O sea, estamos por arriba del umbral y lo más seguro que estamos recibiendo muchísimo daño de estas chinches. Entonces, muchísimo cuidado con la interpretación de cómo va a evolucionar esa población de chinches. Fundamental. Otra cosa muy importante, según el estado fenológico del cultivo de soja. Hay estados más susceptibles que otros. Los más susceptibles son de deformación de vaina. R3, R4. Lo bueno es que generalmente está acompañado de una baja densidad de chinches. Por eso es importante, si las chinches empiezan antes, mucho antes en vegetativo, pueden ser un problema acá y es el peor momento donde nos pueden atacar. Por lo general las mayores densidades se dan hacia fin de llenado de vaina, de llenado de grano, perdón. Y eso es el siguiente estado que podemos ver, el estado de llenado de grano. Dependiendo del momento en este estado que nos ataquen las chinches, nos van a ocasionar, digamos, el aborto o la detención del crecimiento. Si lo hacen a inicio, nos tendremos un granito más chico. Si lo hacen hacia el final, el grano será más grande, pero igualmente no va a ser ese grano de mayor tamaño que podríamos estar consiguiendo. Después, en el estado de R6, ya tenemos el grano que ha completado su capacidad dentro de la vaina en forma total. Perfecto, pero ahí es muy importante tener en cuenta lo que es la calidad de ese grano. Y no creer que en este momento no me producen disminución de rendimiento. No me producen disminución de rendimiento en R6 si los umbrales de daño económico son los adecuados. Por arriba de esos umbrales, por más que sea R6, por más que sea R7, va a haber pérdida de daño económico. Ya vamos a ver la tabla de los umbrales. Una cosa importante que podemos ver en la siguiente diapositiva es qué especies tenemos. Es muy importante preocuparnos si hay ciertas especies y por ahí hacer un monitoreo más tranquilo si hay otras especies. Aquí tienen el complejo de chinches del cultivo de soja, donde podemos ver arriba a la izquierda chinche verde, Nesara viridura, la más común, la que siempre estuvo. Arriba a la derecha chinche de la alfalfa, fue la siguiente en llegar a los cultivos de soja ya por inicio de la década del 80. Después, las más recientes, un poco por el advenimiento de la siembra directa, que son el alquiche chico, el de esa medita abunda, y la chinche de los cuernos, Dichello furcatus. Pero estas son las menos perjudiciales. Las más importantes son chinche verde y chinche de la alfalfa. ¿Hay algunas chinches nuevas que ya estamos empezando a detectar? Sí, hay algunas nuevas, como lo que es Euquistocerus, la chinche marrón, la más problemática en Brasil, no porque su daño sea el mayor, sino porque es la que más densidad tiene en población, y Dichellos melacanto, la cual podemos confundir con chinche de los cuernos, y si nos cae, no se vuelvan locos haciendo una diferenciación, el daño es el mismo, por lo tanto pueden decir Dichellos directamente, sin volvernos locos. Y esto es muy importante, y esto es el daño equivalente, y aquí sí hablamos de la importancia de cada uno. Por ejemplo, para que una chinche de los cuernos haga el mismo daño que una chinche de la alfalfa, por lo menos necesitamos 4 a 5 individuos para que me haga el mismo daño que una chinche de la alfalfa. Y esto no es un capricho, esto lo podemos ver cuando, por ejemplo, en este trabajo de Brasil, cuando se hacen infestaciones en diferentes momentos del cultivo de soja. Miren cómo las diferentes especies, vayamos a chinche de la alfalfa, que es la que está en forma central comparada con el testigo, miren cómo ataca en forma diferente y cómo el daño es diferente dependiendo si ataca en R5, R6 o R7, y comparen el daño en forma vertical con chinche Dichellops, que está arriba, y chinche verde, que está abajo. Miren cómo chinche de la alfalfa es más perjudicial y cómo chinche verde, Nesara viridula, es más perjudicial que Dichellops. Esto lo podemos ver claramente en este ejemplo cuando vemos las semillas. ¿Por qué es esto? Y este también es un trabajo realizado en Brasil. ¿Por qué? Porque básicamente lo resumo, más sencillo. Porque chinche verde y chinche de la alfalfa pican durante más tiempo se alimentan,
son más indecisas, por lo tanto pican más cantidad de veces antes de elegir dónde se van a quedar, y esto puede ser problemático por lotes que van a semillas. ¿Por qué? Porque al picar más veces, si me pican el embrión, el hipocótilo, y me matan esa futura semilla que van a hacer. Y también porque insertan el estilete más profundo en lo que es la semilla, como pueden ver aquí en esta tabla. Entonces, por eso estas dos chinches son las más peligrosas. Si principalmente tengo dichelops, es una cosa. Si principalmente tengo chinche alfalfa y chinche verde, es otro mundo muy diferente en el cual tenemos que prestar mucha atención. Y aquí podemos ver como un muy buen resumen todo lo que hemos realizado durante los últimos años en el INTA Pergamino desde hace mucho tiempo, lo que es el resumen de los niveles de decisión para el control de chinche, donde ustedes van a poder ver que diferenciamos los diferentes estados. Formación de vainas, arriba, en la parte superior, formación de vainas, formación de granos y lo que sería ya después de grano lleno, R6 y R7. Ven que diferenciamos las especies. Está chinche de la alfalfa como la más perjudicial, primera, arriba a la izquierda, primera. Chinche verde en segundo orden. Luego, lo que es el alquiche de Samiditaubunda y por último dichelops. Y miren cómo le damos esta ayuda con los diferentes distanciamientos entre siembra. Entonces, a través de este gráfico, ustedes van a poder tomar correctas decisiones de manejo, de saber si cuánto es mucho y cuánto es poco, y no estar tomando decisiones sin mucho sentido de razonamiento. Factores fundamentales para resumir y terminar. El monitoreo, fundamental. Debemos realizar un correcto y buen monitoreo. El ciclo biológico, relacionar cómo es el ciclo biológico de las chinches respecto del cultivo de soja. Y ver en qué momento ingresan y en qué momento hay una buena densidad respecto a las etapas. Ver también y entender que es una película, no es una foto estática que siempre se mantiene igual. Inclusive si siempre se mantuviera igual la misma densidad, va acumulándose cierto daño y tenemos que tener cuidado. Ver también cómo es, digamos, su llegada a los diferentes estadios, muy relacionado con el segundo ítem. La diferencia entre especies, una cosa es chinche de los cuernos y otra cosa que es chinche de la alfalfa, ya lo vimos. Y por último, tener muy especial atención a los umbrales de decisión. Préstenle atención, es fundamental esta herramienta. ¿Lo vieron? En R6, 3 chinches, no es problema. Pero como muchas veces me pasa que me llaman y me dicen, Mariano, tengo alrededor de 13 chinches en R6. ¿Pasa algo? Sí, pasa algo, estás perdiendo kilos. Entonces, muchísimo cuidado con esto. Desde INTA Pergamino les agradecemos mucho a Preci por la invitación a participar y quedamos para las consultas. Bueno, Mariano, muchas gracias por la presentación. Muy interesante, la verdad, muy didáctica. Así que, bueno, tenemos algunas preguntas para hacer y poder ampliar la presentación que ya de por sí fue muy completa. La primera pregunta que tenemos es: ¿qué número mínimo de muestreos, pañadas, recomendaría por zona de muestreo? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para ir directo a las preguntas, bueno, es una muy interesante, porque si bien decimos por lo menos alrededor de 10 sitios de muestreos, en cada uno de estos sitios de muestreo nos tenemos que quedar muy convencidos de la cantidad de chinches que hay. Por lo tanto, es importante. Yo les recomendaría que por lo menos en cada sitio alrededor de 10 pañadas. Sería el mínimo que tendríamos que estar realizando para quedarnos tranquilos y seguros del monitoreo que estamos haciendo. Sobre todo si estamos en R3, R4, porque recuerden que las chinches van a ir a donde está la vaina más desarrollada. Y en R3, R4 es en la parte de abajo, por lo tanto es más fácil subestimar la densidad poblacional. Así que por lo menos unas 10 pañadas por punto de muestreo. Muy bien. Una segunda pregunta: ¿los enemigos naturales son importantes en el control de las chinches? Sí, los enemigos naturales son muy importantes. El gran problema que tenemos hoy día, que quienes realmente mueven la aguja para el control de las chinches son los parasitoides de huevos. Son verdaderamente quienes pueden incidir en su densidad poblacional. El gran problema que tenemos es que llegan muy tarde. Siempre llegan cuando la población de chinches está al máximo de densidad
poblacional. Por lo tanto, creo que es una herramienta interesante, pero hoy día tenemos que buscar la forma de promover que haya más. Al día de hoy, como estamos realizando el manejo de los lotes, se les complica mucho darnos una mano. Claro. Bueno, y hablando del control de chinches, ¿qué importancia le das a la calidad de aplicación? Bueno, es muy importante. Estamos hablando de uno de los insectos de más dificultad en el control. Las chinches tienen un temita muy interesante. Cuando tenemos la población completa, el 70% son las ninfas. Las ninfas están en el tercio medio a tercio inferior. Por lo tanto, tenemos que llegar lo más abajo que se puede en una soja muy desarrollada. Tenemos que tener mucho cuidado en que las gotas lleguen ahí. Por lo tanto, buscar el tamaño de gota adecuado para que puedan llegar a estratos inferiores. Porque si no, siempre me va a estar quedando una población remanente de ninfas que va a seguir haciendo daño. Y cuando tenemos que hacer los controles en R3 o R4, recuerden que hasta mismo los adultos están medio abajo porque buscan las vainas más desarrolladas que están más abajo. Por lo tanto, es muy importante y hay que prestarle mucha atención. Justamente estaba relacionado con la pregunta que seguía, que decía qué tamaño de gota usar con vientos de 14 a 16 kilómetros por hora. Muy común. Bueno, con vientos de 14 a 16 kilómetros por hora no podemos ir a una aplicación de gota fina media, porque estaríamos hablando de gotas que van desde los 180, 190, 200, 220 micrones. Esas gotas son para cuando hay poco viento, menor a 10 kilómetros por hora. Con vientos de 14, 15 kilómetros por hora, yo recomendaría gotas que vayan de 300 a 350 micrones de tamaño, que son gotas que no van a derivar lateralmente, que van a caer dentro del canopeo y que el mismo viento me va a ir acomodándolas para que puedan llegar lo más abajo que se puede en ese canopeo. Perfecto. Y una quinta pregunta, ¿qué medidas tomar para evitar pérdidas ante visualizar vuelos de adulto de medidora? No, pero ahí, vuelo de adulto Sí. de medidora, ahí estamos con lepidópteros. Sí, bueno. sí. No, bueno, es una pregunta. En respecto a lo que es el manejo del lepidóptero, me cambio el switch. Para que venía pensando en chinche, me cambio el switch. No es necesario, a ver, cuando tenemos por trampa de luz que captamos los vuelos de medidora, lo que tenemos que tener es en qué momento del año estamos captando esos vuelos. Si es en etapas muy iniciales, en diciembre, por ahí ya con 50 medidoras por noche, un promedio así, ya podríamos estar diciendo, bueno, puedo tener problemas. Hablamos de las hojas tempranas. Pero si ya hablamos de enero, por lo menos tendríamos que estar apuntando a unos 200 a 500 especímenes por día, por noche, para empezar a preocuparnos. Y ya más centrado todo lo que es febrero, alrededor de arriba de 500 ya es una problemática. Y eso siempre tengan en cuenta una cosa. Por más que ustedes vean, imagínense que en este momento captamos los vuelos de medidora. Estamos en periodo de seca. Si lo llevamos al verano, es periodo de seca más un periodo de altísima temperatura. También, cómo influencian las condiciones ambientales después puede influir en el nacimiento de estos huevos. Hubo un año que las trampas de luz captamos alrededor de 3.000 individuos por día, durante una semana. Bueno, entonces dijimos, bueno, en 2 semanas tenemos un quilombo y la madre. Bueno, se comprobó en campo que esos huevos no nacieron por las malas condiciones. Se desecaron prácticamente. Entonces, tengan la alerta de que tienen en las trampas de luz muchos adultos y ya en 2 semanas váyanse haciendo la idea de ser más minuciosos en su monitoreo para empezar a ver esa población de larvas como está en el lote. Perfecto. Bueno, una pregunta también general, ¿cuáles son los principales factores a tener en cuenta para la decisión de una aplicación? Para una decisión de chinche, bueno, son los que estábamos viendo. Ahora, para la regulación de una aplicación, tendríamos que estar hablando de en la condición climática en ese momento sobre todo y la estructura del cultivo de soja. Como estamos hablando de chinches, tenemos que llegar lo más abajo que se pueda de la estructura del cultivo. Lo que tenemos que ver, no es lo mismo una soja en R3 que por ahí viene media castigada, no cubrió el surco, con 70 centímetros de altura, eso va a ser un poco más sencillo, hasta por ahí vamos a llegar con más facilidad, no tenemos que exigirle tanto a la máquina. Pero una soja, pensando fines de febrero, por ahí, de 1 metro, metro y algo de altura, que cerró completamente el surco, es una red cazagotas espectacular y va a costar mucho meterse ahí adentro. Imagínense las hojas de Chaco, las hojas de Santiago del Estero, por esos momentos son de muy difícil llegada. Por lo tanto, factor 1, ¿qué condición climática tenemos? ¿Qué intensidad del viento como principal? Y después,
qué delta T o temperatura y humedad relativa tenemos. Usemos los antivaporantes, son esenciales. Nosotros nuestra principal pelea es el viento y la evaporación. Es la principal pelea que tenemos. Y después relacionar, y esto para todas las plagas, dónde está la plaga y qué tan difícil es atravesar el cultivo. Claro. Dice, ¿qué precauciones tener en un año como este donde tenemos pronósticos de año neutro o niña? Bueno, por ahí está un poco relacionado con lo que dijiste. Sí, no sé si me escucharon tanto, entonces estoy pensando. No, es muy importante. Siempre, a ver, y esto es una mala noticia a futuro si sigue así. Siempre las plagas de insectos cobran relevancia en años secos. Los trips, las arañuelas, todos los lepidópteros se ven muy beneficiados por la baja, digamos, por la condición de sequía. Hasta pueden aparecer plagas que no son tan comunes como el Amopalpus, que es una larva de lepidóptero que se entierra en el suelo pero necesita condiciones de suelo muy seco. Entonces son muy peligrosos. La última campaña que hubo una gran sequía 2008-2009 fue la vuelta de bolillera al ruedo, que antes prácticamente ni estaba. Ya son plagas de seca. Este año un mensaje: cuiden mucho aquellos lugares donde hay leguminosas invernales. ¿Por qué? Porque son una fuente de reservorio y creación de bolillera. Cuiden mucho las hojas que van a ir después, porque le estamos dando todas las condiciones ideales para que bolillera explote, para que los trips y las arañuelas exploten. Las chinches, que es el tema de la charla, todo lo contrario, le gusta la humedad. Así que por ahí vamos a tener un año, si esto sigue así, más tranquilo en chinches. Nos están bombardeando de preguntas, Mariano, así que... Adelante, yo tengo hasta que ustedes me echen, así. Perfecto. Dice, ¿notaron o cuantificaron un cambio, aumento o disminución en la abundancia de chinches en soja con tecnología BT? Mira, durante muchos años hicimos una evaluación digamos, de cultivos BT versus cultivos no BT, junto con la gente en ese momento de Monsanto, donde hubo netamente un manejo muy diferente para todo lo que es lepidópteros, muy a favor digamos, de la tecnología BT, pero en lo que respecta a la comparación en chinches no hubo prácticamente diferencia. No es que por haber BT va a haber más chinches o menos, no vimos diferencia. Siempre detectamos que había la misma cantidad de chinches en una u en otra. Muy bien. ¿Hasta qué estadio aplicarías una doble mezcla buscando residualidad? Yo en R6 por lo general solo hago volteo con un pirietroide. Bueno, el tema de las mezclas es un mundo, pero voy a hablar de residualidad y voy a hablar de volteo. Ya en R6, dependiendo del momento, podríamos estar planteándonos también, y depende de la densidad y cómo venga el año. A ver, si vos pensás que tu carga de chinches es baja, busca volteo nada más. Si tu calidad de aplicación, tu control es altísimo, busca volteo nomás. Si estás en una zona, a ver, sur de Córdoba, que es zona de mucha chinche, zona de una gran presión de chinches, guarda con esto, porque las chinches no solamente en en llenado grano y antes te pueden hacer un problema. En R6, si nos descuidamos, pueden ser un problema, y en R7, inicio de R7 también. Por lo tanto, ahí buscaría residualidad. Más si veo que en mis alrededores hay bastante chinche, o hay muchos cultivos que les pueden estar haciendo reservorio a esas chinches. Entonces guarda. Ahora, si todo me indica que con una sola aplicación puedo tenerlas controladas, mirando también lo que tengo al costado, solo busca volteo. No lo dudes. Y ya, si a fines de R6, sí, definitivamente busca volteo. Pero inicio de R6 guarda, porque he visto lotes que se han reinfestado con algunas cosas que había alrededor en este aspecto. Pero en líneas generales, si es solo esa la población y no vamos a tener mucha reinfestación, solo busca volteo. Muy bien. Han ido llegando a un montón de preguntas. ¿Cuál es el porcentaje máximo de pérdida de rendimiento que puedo tener si no controlo? En chinches, dependiendo del estado, podés tener alrededor de un 90%. No es tan común ahora, pero en década del 80, década del 90, se han cuantificado pérdidas de cerca del 90% cuando se han descuidado demasiado. Y lo más triste es que a veces no nos damos cuenta de la verdadera pérdida que tenemos. Es común estar perdiendo 30% por chinches, es muy común un 20%, muy común un 10%. ¿Qué pasa? Vamos a suponer una densidad normal, que no se nos fue al diablo, no se nos disparó la densidad de chinches.
¿Cuántos de ustedes se ponen a ver atrás de la cola del sacapaja cuando está haciendo la cosecha de soja, todos esos granitos chiquititos que pasan por ahí, la zaranda no retiene? Bueno, eso es pérdida por chinche, generalmente, y que a veces no la cuantificamos. Entonces, mucho cuidado. Si nos descuidamos mucho a las densidades de hoy, yo no creo que te lleven más de un 30%. Pero si estamos hablando como era década del 80-90, se llevaban literalmente el cultivo de soja puesto. No con densidades altas, ya con densidades que yo he visto hoy día puntualmente, pero las he visto de 15, 20 chinches por metro lineal. Les doy un dato que era muy interesante de registros del INTA Pergamino, INTA San Pedro. Había densidades de chinches de 60, 70 por metro lineal en fines de los 80, principios de los 90. No son las densidades que hoy tenemos. Pero no se descuiden, chinche te puede llevar puesto una gran cantidad de rendimiento económico y de rendimiento en kilos. Acá nos comentan, hola, estamos sembrando 19 centímetros y se está complicando el monitoreo con paño a ese distanciamiento. ¿Alguna idea al respecto? Bueno, cuando se creó el paño vertical, sin lugar a duda, fue creado para otro tipo de distanciamiento. He monitoreado trigos, a veces por chinche, que están a 17 y se puede monitorear acomodando muy despaciosamente el paño vertical. La verdad que eso podría ser una tasa de, digamos, un proyecto de estudio para el INTA de hacer soja 19 y ver cuál es la mejor metodología. Por ahí habría que volver ahí en esos distanciamientos que cuando se reevaluó el paño vertical no estaban, imagínense, estaba a 35 como muy chico, generalmente era 70. Habría que volver a hacer ese tipo de reevaluación a ver si no tenemos otra cosa. Yo he monitoreado trigos por problemas de chinche justamente, que tengan cuidado, sobre todo Córdoba, tengan cuidado con los trigos, porque si encima tenemos chincha, la sequía que tenemos va a ser problemático, y no he tenido problemas en hacer el monitoreo en trigos, siendo más precavido todavía que en el monitoreo de chinches. Así que poder usar se puede. El tema es que hay que ser mucho más detallista, digamos. Un control de cabeceras con un producto residual. ¿Sirve una aplicación de residual como preventivo? Puede ser muy interesante porque todas las chinches entran cuando ingresan al lote, no cuando ya se generan en el lote, no, cuando ingresan al lote, entran por cabecera. Siempre la chincha entra por cabecera. Bueno, ahí estaba el secreto de las franjas trampas. Se hacía un cultivo más precoz alrededor y se controlaba solo sobre ese cultivo. Entonces, un control con un residual, que básicamente hoy día lo único residual que tenemos son los neonicotinoides, puede ser, si agarramos las chinchas en el momento justo, puede ser muy interesante y en algunas situaciones se ha visto que funciona muy bien, como podría ser el control en la zona norte de Buenos Aires, sur de la provincia de Santa Fe, el control de los trigos solo en cabecera para empezar a bajar las poblaciones. Podría ser interesante. Sí. ¿Qué opinión te merece el sistema Crop Shield en el manejo de las chinches? Bueno, Crop Shield básicamente es la unión y la aplicación en un momento de una diamida más un producto que sea piretroide más un neonicotinoide. Va a depender mucho del monitoreo, no deja de estar exento del monitoreo. Si tu monitoreo te indica que vos tenés la densidad necesaria de chinche para realizar los controles, no está mal, pero también tenés que tener la idea de que tenés que juntar esa densidad y ciclo biológico de los lepidópteros. Guarda con forzar las situaciones, porque puede ser, como decía el Bambino Veira, la sábana corta, o desprotejo la defensa o desprotejo el ataque. Entonces mucho cuidado con esto, hay que buscar el momento exacto si quieren usar la metodología Crop Shield, y para eso el monitoreo es fundamental, tiene que ser una aplicación casi quirúrgica en el momento exacto, y que justifique obviamente que tenga la buena cantidad de lepidóptero y buena cantidad de chinches. En Pergamino, por ejemplo, en zona norte, en estos años, si era por chinche no se justificaba usar el Crop Shield solo para lepidóptero. Bien. Dice, ¿preferís una aplicación con distancia a 0.35 o a 0.52? Los buenos aplicadores somos buenos en las dos distancias. No hay problema. Va a ser mucho más sencillo, cuanto más distanciado el cultivo, va a ser más sencillo llegar lo más dentro que se pueda del canopeo. Pero buscando el tamaño de gota adecuado no va a haber inconvenientes. A ver, había muchos menos problemas de aplicación inicios de los 90, está documentado por el distanciamiento 70. Era mucho más sencillo llegar, sobre todo en estadios de R3, R4, llegar lo más abajo que se pueda.
Hoy día, mismo con las variedades que estamos manejando, que son tan vigorosas, se cubre rápidamente y llegamos a un índice foliar crítico rápidamente, por más que sea 35 o 52. Va a ser un poquito más sencillo 52, pero no crean que va a ser una gran diferencia. ¿Hay algún ensayo sobre genotipos de soja en base a la tolerancia a chinches? Sí, y existen, pero en Brasil, no acá en Argentina. Y en Brasil se ha descubierto que hay muy buenas variedades que realmente tienen una tolerancia muy grande a chinches. Sería algo muy interesante que las empresas lo empiecen a traer para Argentina, para zonas endémicas de chinches sobre todo, porque demuestran un comportamiento a chinches muy bueno. Bien, justo acá una pregunta que viene de hacer mención a los neonicotinoides. ¿Qué opinión tenés sobre las alternativas químicas de control? Neonicotinoides de última generación como dinotefuran son superiores a imida o diametoxam. ¿Siempre sería recomendable mezclar el neonicotinoide con algo de volteo? No, no siempre. No siempre debemos pensar que una aplicación de mezclas es lo óptimo. Bueno, ya lo hablamos hoy. Llega un momento que por ahí la residualidad no es necesaria. ¿Hay diferencia entre los diferentes neonicotinoides? Sí. Lo que es el dinotefuran, nosotros lo tenemos visto en campo, cuando es aplicado solo, dinotefuran, tiametoxam, imida, clotianidin, el dinotefuran muestra más residualidad y el dinotefuran muestra más poder de darme un control más prolongado en el tiempo. Ahora, cuando empezamos a comparar ya las mezclas versus dinotefuran solo, se empieza a ver muy parecido a lo que es la residualidad y el control. Es más, las mezclas tienen volteo, el dinotefuran tiene volteo también, pero tiene que ser aplicado muy bien para que exprese el volteo, si no solamente se ve la residualidad. O sea, hay diferencias. Lo malo que hoy tenemos en Argentina es que tenemos, y en el mundo, hay dos balas de plata. O es piretroide o es neonicotinoide. Necesitamos con urgencia o buenos productos biológicos. Productos biológicos también tenemos a base de Bauberia y a base, bueno, me parece que hay uno más que no me acuerdo. Necesitamos con urgencia otro modo de acción que nos dé una mano para la regulación de las chinches. Porque si no, si hay insectos que pueden llegar a generar en el corto plazo resistencia, estamos usando dos modos de acción, son las chinches. Y dos. ¿Cómo inciden los adultos que se pueden encontrar actualmente en los hospedantes alternativos en el futuro cultivo? Y eso es futurología, es muy complicado porque hay que ver cómo se desarrolla todo, hay que ver si el adulto va a ir a un cultivo. Hoy tenemos los cultivos de servicio tallando, que hay que ver qué hacen, hay que ver, porque muchos dicen, guarda que los cultivos de servicio son fuente de chinches y son un banco de generación y recría de chinches, es verdad. Pero después le tenemos que ver qué pasa cuando rolamos ese cultivo de servicio. Ya se ha demostrado que el rolado mismo genera una gran mortandad de chinches. Y hay que ver si la chinche no prefiere quedarse en ese cultivo de servicio que irse a la soja. ¿Qué va a pasar el día de mañana con los adultos que hoy están saliendo de invernación? Porque todavía están invernando, no le ha dado la suma térmica norte de la provincia de Buenos Aires. Ya norte Córdoba, el resto, sí, ahí ya salieron de invernación. Bueno, en estos lugares todavía no se sabe bien qué va a pasar. Todavía es muy pronto para decir qué puede pasar. Me ha pasado años que he visto en los trigos cualquier cantidad de chinche, hemos contabilizado hasta 15 por metro cuadrado en las borduras, y después llegó el momento de la soja, no había chinches. Los factores climáticos influencian mucho su futuro desarrollo, así que tranquilos. Lo mejor que pueden hacer, vayan tranquilos y vayan viendo los cultivos. Perfecto. Si en estado vegetativo estamos viendo alta densidad de chinches, ¿recomendás hacer un control o esperarías saber qué pasa en estado reproductivo? Por ahí te adelantás mucho si vos en vegetativo querés hacer un control de chinches. Está recontramil demostrado las chinches. En R1, R2 no te bajan 1 kilo el rendimiento. No te bajan, y así las defoliadoras también. Necesitas una grandísima defoliación para que te hagan un problema. Las chinches en R1 y R2 no te hacen nada al rendimiento. Entonces, más te convendría hacer un control. Si vos tenés una densidad que ya en R3 te va a hacer problema, hacela ahí, fin de R2, inicio de R3. ¿Para qué? Para que la residualidad te sea muy larga, porque por ahí si no tenés que volver a hacer una reaplicación en un tiempo muy corto. Recuerden, tanto los piretroides como los neonicotinoides destruyen el principal controlador de las chinches, que son los parasitoides.
Los neonicotinoides también son totalmente deleterios los parasitoides y los piretroides, bueno, a lo que se cruce. Entonces, guarda, porque hoy tenemos una excelente herramienta como el control químico, pero hay que saber muy bien cuándo usarla. No se vuelvan locos aplicando antes. Hágalo en el momento justo. Etapa R1. Vamos a suponer que tenés una altísima densidad de chinches, que ya es nivel de daño significativo para R3. Bueno, pero hacelo justo ahí, a fin de R2 e inicio de R3, para darle la mayor residualidad posible. Tengo dos preguntas más. ¿Tienen experiencia de control de chinches en cultivos orgánicos? Sí. Durante muchos años hicimos control de chinche cultivos orgánicos en la zona de acá en Pergamino y en zona de Paraná, junto, bueno, con alguien que ya no está, con Douglas Torkins, que tenía un campo orgánico justamente, y había cosas muy interesantes que en su momento no se descontinuaron. Había productos a base de Bauberia y creo que Metarrhizum también, si mal no recuerdo, que andaban, eran muy interesantes. Y algunos presentaban muy buenos controles, pero eran muy calidad de aplicación dependientes y muy climáticos dependientes, por así decir. Yo creo que hoy las formulaciones que están en el mercado son superadoras. Pero sí, hay cosas muy interesantes con lo orgánico. Y una última pregunta que dice, ¿hay algún curasemilla en maíz que me cubra el ataque de chinche de los cuernos para el maíz? Sí, bueno, esto es un estudio que hizo Fernando Flores, yo no me lo acuerdo de memoria ahora, pero sí, Fernando estableció, y eso es un estudio que hizo bastante lindo durante varios años, donde vio que sí hay algunos curasemillas que te cubren una muy buena ventana de la germinación del maíz, para chinche de los cuernos y para chinche verde también, que puede ser un problema. No solamente es chinche de los cuernos, a veces chinche verde llega para hacernos problemas en el maíz. Si me escriben a mi mail, que creo que seguramente que dejé la foto por ahí, de mi mail, yo no me acuerdo ahora bien qué marca, qué principio activo era, pero yo les paso la información. Muy bien, Mariano. Bueno, nada, súper interesante, muy completo. Te agradecemos mucho y le agradecemos a la audiencia por haber estado en esta charla. Y bueno, nada, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima charla. Muchísimas gracias y gracias a Presil por la invitación. Un saludo.